Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 138, el último episodio de la temporada de Halloween. Y sí, hoy es el mero 31 de octubre. Y precisamente se cumplen unos cuantos años más de un caso que conmocionó a un país sudamericano. Pues ahora sí les diré cuál es, porque viajamos desde Japón, cruzamos el Pacífico y nos vamos a la tierra que dio origen a mis padres y a mi hermana y a toda mi familia, es decir, Colombia. Ya que el 31 de octubre del 2010 fue encontrado un cuerpo en el caño del Parque El Virrey en Bogotá, la capital colombiana. Lo que aparentemente se pensó que se trató de un accidente se convirtió en un posible caso de asesinato con múltiples testigos y juicios que reflejó toda la ola de corrupción e impunidad que existe en el país colombiano. Hoy les hablaré del caso que conmocionó a toda Colombia y que a la fecha no se ha esclarecido. Este es el caso de Colmenares, ¿sí? El caso de un joven afrocolombiano que hasta la fecha no se sabe qué pasó. Pero ahora vamos a intentar desenmarañar todo lo que pudo haber ocurrido. Pero como siempre, vayamos por el principio, conociendo a la víctima. Luis Andrés Colmenares Escobar, nada que ver con Pablo Escobar, nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, La Guajira. Fue el primer hijo del matrimonio de Oneida Escobar y Luis Alonso Colmenares y tenía un hermano menor llamado Jorge. Vivió en Villanueva hasta el año 2007, cuando se mudó a Bogotá para continuar sus estudios. Se matriculó en la Universidad de los Andes, donde era estudiante de las carreras de Economía e Ingeniería Industrial. Fue un alumno destacado, reconocido por su desempeño académico e incluso llegó a ser monitor de cálculo. En su pueblo natal era conocido como un joven amable y estudioso y en temporada de vacaciones trabajaba como promotor de fiestas. Ahí todo normal. Pero la vida del joven cambió para siempre el día de Halloween. Verán, la fecha era 30 de octubre del 2010. Y Luis Andrés acudió a una fiesta de disfraces de Halloween en un club nocturno de la zona rosa de Bogotá con su cita Laura Moreno, así como Jesse Quintero y varios otros amigos y compañeros de clase. Según Moreno y Quintero, abandonaron la fiesta alrededor de las 3:15 am de la hora local del 31 de octubre del 2010. Luis, supuestamente muy ansioso, salió y se alejó caminando. Jesse y Laura dijeron que lo siguieron y que Luis afirmó tener hambre, así que los tres fueron a comer mientras el resto del grupo buscaba la camioneta de Laura en el estacionamiento. Moreno y Quintero declararon posteriormente que a la policía que tras comprar un hot dog, de repente y sin explicación alguna, Colmenares se echó a correr como un loco hacia el Parque El Virrey, que estaba a unos 10 minutos a pie del puesto. Jesse supuestamente se quedó en el puesto esperando a sus amigos mientras Laura seguía a Luis. Según Laura, tras intentar detenerlos varias veces, Luis saltó a un desagüe del Parque El Virrey. Jesse contó que un grupo de amigos la recogió y llamó al celular de Luis Andrés y Laura contestó la llamada. Ella explicó que Laura estaba frenética y le dijo que Luis saltó al canal del agua, que tenía menos de 50 centímetros de profundidad y que ya no podía verlo. Supuestamente el grupo de amigos se encontró con Laura en el parque y comenzó a buscar a Luis. Tras un par de horas sin encontrarlo, buscaron ayuda policial en una comisaría cercana. También alteraron a la familia de Luis y se inició una búsqueda formal. Oneida Escobar, la madre de Luis Andrés, fue al parque a buscar a su hijo a las 6 am, después de que Laura y Jesse llamaron al hermano de Luis.
Inicialmente comenzó a buscar en hospitales y comisarías. Mientras tanto, la policía y los bomberos realizaron una búsqueda exhaustiva por la zona sin tener ningún resultado. A las 6 p.m. del 31 de octubre, Oneida Escobar rogó a los bomberos y a la oficial de policía que volvieran a revisar bajo la nieve donde, según Moreno, Colmenares saltó. Al no encontrar nada, los bomberos se retiraron. Se recibió otra llamada a las 9 p.m. y cuando los bomberos regresaron a buscar de nuevo, encontraron el cadáver de Colmenares a unos 400 pies de donde Moreno dijo que Luis había saltado. El cuerpo fue llevado al Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia para una evaluación adicional. El resultado de la primera autopsia mostró que Colmenares tenía un grado 3 de intoxicación alcohólica, lo que habría afectado gravemente y confirmó la hipótesis de muerte accidental. Y bajo esta teoría, el caso fue cerrado. Sin embargo, la familia Colmenares nunca aceptó esta teoría. Según la autopsia que se realizó y que es pública, por eso sabemos de este caso, que se realizó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses por Leslie del Pilar Rodríguez, Luis Colmenares sufrió una muerte violenta. Una segunda autopsia realizada por Máximo Duque, exdirector del mismo instituto, contratado por la familia Colmenares, y la investigación del fiscal Antonio González concluyeron que el cuerpo presentaba 8 heridas, ninguna compatible con una caída. Sin embargo, la teoría de asesinato fue refutada durante el proceso judicial e incluso el fiscal fue hallado involucrado en una conspiración de falsos testigos para inculpar a los compañeros de clase de Colmenares. El 11 de octubre, en octubre del 2001, un año después, Laura Moreno y Jessy Quintero fueron detenidas, acusadas de perjurio y encubrimiento. Según la fiscalía, existen pruebas contundentes que permiten inferir que estas dos jóvenes participaron en el asesinato de Luis Andrés Colmenares. Hasta el 31 de mayo del 2012, Antonio González, fiscal principal, fue removido del caso por Eduardo Montealegre, fiscal general, tras frecuentes enfrentamientos con Jaime Granados, abogado del defensor de Laura Moreno, y sustituido por Marta Lucía Zamora. González declaró tener confianza en la capacidad de Zamora para ganar el caso, sentirse orgulloso de haber entregado un caso que ya estaba en juicio cuando estaba casi cerrado cuando lo reabrió, y afirmó que guardaría silencio en algunos aspectos del juicio por ética. Todas estas cosas que fue, digamos, muy publicitado. El 6 de junio del 2012, la fiscalía declaró a Wilmer Ayola testigo de los hechos. Se presentó y afirmó que la noche de los hechos vio una camioneta detenerse frente al parque donde se encuentra el canal de agua. Según el testigo, Luis Colmenares se alejó de la camioneta y Laura Moreno corrió tras él y le dio una bofetada. Carlos Cárdenas salió de la camioneta y golpeó a Colmenares en la cabeza con una botella. Posteriormente, Cárdenas y un grupo de amigos patearon a la víctima mientras estaba en el suelo. Tras los infructuosos intentos del grupo por reanimar a Colmenares, se llevaron el cuerpo a la camioneta. Ayola, no Ayala, afirmó que se presentó porque había sido amenazado. También explicó que tenía miedo porque un compañero que estaba con él esa noche, a quien identificó como Cristian, había desaparecido. Ayola añadió que Cárdenas le ofreció 1 millón de pesos colombianos a Cristian a cambio de su silencio y que recibió parte del dinero. Ese mismo día, Carlos Cárdenas fue detenido por homicidio agravado. Afirmó que se trataba de una acusación falsa y que había personas interesadas en dañar su reputación y el bienestar de su familia. La fiscalía declaró en el expediente judicial que había interceptado conversaciones entre Cárdenas y Laura Moreno sobre que su familia tenía un contacto importante, según ellos, en la Fiscalía General. Ya saben, nepotismo y corrupción, por lo que debía mantener la calma. La madre de Carlos Cárdenas, María del Pilar Gómez, contrató a la abogada Aide Acevedo para presionar a Armando Novoa, director de la Fiscalía General de la Nación, a cambiar al fiscal a cargo del caso.
ambos están acusados de obstrucción a la justicia. La fiscalía interceptó llamadas telefónicas entre ambas mujeres en las que se conversaban sobre la mejor manera de cambiar el curso del caso. El 14 de junio del 2012, Daniel Telequi, abogado de Jesse Quintero, renunció tras denunciar amenazas en redes sociales contra él y su familia. El 19 de junio de ese año, el fiscal explicó que Christian, el otro testigo identificado por Wilmer Ayola, habría sido localizado y que buscaba protección policial. Christian afirmó haber tomado fotos de la camioneta de Moreno con su celular la noche de los hechos. Al día siguiente, el abogado de Cárdenas y Moreno, Jaime Granados, se presentó y explicó que Ayola trabajaba como guardia de seguridad en un complejo de edificios alejado del lugar de los hechos y que constaba en actas que trabajaba allí esa noche. Acusó a Ayola de perjurio. En una entrevista radial al día siguiente, Ayola explicó que se había escapado de su trabajo y que firmó las actas tras regresar a las 5 de la mañana, alegando tener pruebas de ello. Ese mismo día, el 20 de junio del 2012, la familia Cárdenas contrató al ex fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, como abogado defensor. El 28 de junio del 2012, el Procurador General de la República, Eduardo Montealegre, declaró que el fiscal inicial, Antonio González, expulsado del caso tras la presión de los abogados defensores y otros auxiliares involucrados, debía ser protegido de un intento de asesinato detectado por el CTI, o sea, Cuerpos Técnicos de Investigación, y que su sistema de seguridad había sido reforzado. Ese mismo día, Jaime Granados, abogado del defensor de Cárdenas, denunció penalmente a González de ocultar muestras de sangre extraídas del cuerpo de Colmenares, pero no ofreció explicaciones sobre los motivos del abogado. González afirmó que se trataba de un procedimiento habitual. ¿Cómo no la verdad? El 22 de octubre del 2013, en una entrevista con RCN Noticias, que es, digamos, el equivalente como Azteca, pero en Colombia, TV Azteca en Colombia, Wilmer Ayola confesó que le habían pagado para dar el falso testimonio en apoyo a la teoría del asesinato de la fiscalía. Según Ayola, había recibido el pago del padre de Luis Andrés Colmenares. También implicó al ex fiscal Antonio González como partícipe de la conspiración de múltiples testigos falsos. No sabemos si en verdad pasó o es invento de él, pero asumiremos que sí. No soy juez, jurado ni verdugo. Bueno, por amigos de González, amigos de la familia Colmenares, todos los testigos estaban en la novia, se decía. El tema de las fracturas del cráneo estuvo rodeado de controversia debido a las discrepancias entre los informes de la fiscalía y a raíz de las diferentes interpretaciones de los expertos. La autopsia fue realizada por la doctora Leslie Rodríguez, única experta en observar cadáveres frescos, quien encontró una sola fractura en la frente, pero su reporte explica no haber analizado los huesos de la cara debajo de la región supramaxilar. El doctor Máximo Duque realizó una necropsia sobre el cuerpo exhumado 9 meses después del fallecimiento y reportó 7 nuevas fracturas, una en la zona frontal lado derecho, zona media y zona izquierda, otra en la órbita derecha, en la órbita izquierda, en la nariz, el maximal derecho, en la zona maximal debajo de la órbita izquierda y en el paladar. Por su parte, la defensa presentó el testimonio del doctor Miguel Cecilio Botella, quien identificó que las características de las fracturas como una fractura Lefort 3. Botella criticó fuertemente los procedimientos de exhumación realizados por Duque. Además, puso en duda algunas de las fracturas encontradas durante la necropsia. Según Botella, no todas las fracturas eran originales, sino producto de la manipulación del cadáver durante la exhumación y la necropsia. Botella expuso comparaciones de fotos tomadas durante la necropsia en las que se podían apreciar fracturas de un hueso que parecían en unas fotos y en otras no. También señaló cientos fragmentos de huesos desaparecían a raíz de la manipulación de los restos. Dijo, con la manipulación durante la exhumación se causaron nuevas fracturas y pérdida de fragmentos de hueso que después se interpretaron de modo equivocado. El juez
determinó que sí existió alteración de la evidencia durante la segunda necropsia. Dijo: se alteró la evidencia al ocasionar nuevas fracturas al macizo facial por el arrancamiento inapropiado del tejido momificado que se perdieron varios pequeños fragmentos óseos. Pero en opinión de esta operadora judicial, lo que resulta realmente reprochable es que el experto, en lugar de dar cuenta de ello y advertir a la audiencia lo anterior, lo ocultó y lo utilizó para convencer en el juicio que todos los hallazgos de la segunda necropsia eran originales y habían ocurrido en vida, cuando realmente ocurrieron post-mortem. Otro de los puntos de contención entre la Fiscalía y la defensa es la naturaleza de las fracturas en el cráneo. El experto de la Fiscalía, el doctor Máximo Duque, declaró que se encontraron lesiones en diferentes focos de fractura, es decir, son lesiones ocurridas en diferentes momentos. También afirmó que la carencia de lesión de golpe y contragolpe demostraban que se trataba de un golpe y no de una caída. Dijo: cuando la persona va en movimiento y golpea contra algo, el cerebro como se enfrenta súbitamente y se golpea y luego rebota y vuelve y se golpea en la parte colateral, distinto a la que la cabeza de la persona esté quieta y un elemento venga y la golpee. En ese caso, no se va a ver ese rebote del cerebro, sino que solo está el trauma en la superficie, en la piel, o puede haber una fractura y se ve una contusión cerebral. Por su parte, los expertos de la defensa argumentaron que las heridas sí eran compatibles con una caída. La doctora Yocasta Brugal consideró que las fracturas correspondían a irradiaciones del golpe inicial de una caída. Dijo: mi teoría es que fue un golpe de frente. Se produjeron varias fracturas en la cara. Un foco de impacto es el de la región supracilar derecha y hubo otros focos de contacto y en otras regiones de la cara. Lo más probable es que es consecuencia de una caída. Brugal explicó que es común no encontrar lesiones de contragolpe en casos de caídas, citando al autor famoso de patología forense Vicente Di Maio. Dijo: la contusión de contragolpe prácticamente nunca se ve en los lóbulos occipitales, a pesar de la frecuencia que ocurre que el individuo caiga en su cara. El odontólogo maxilar Germán Alfonso Aguilar Méndez explicó que es común que las fracturas del cráneo se irradien. Dijo: en el joven Luis Andrés Colmenares Escobar hay fracturas del seno frontal. Es del golpe la parte contundente del golpe y se relaciona con lo que hay en la bibliografía, que habla que el 85% de los pacientes con trauma del seno frontal se presentan otras fracturas a nivel del macizo maxilar facial. El doctor Miguel Botello, experto de la defensa, coincide con la teoría de una caída, y las fracturas observadas son todas relacionadas con un mismo único impacto de gran energía. Botello reconoció que existía un segundo evento que causó fracturas adicionales, pero acusó al Dr. Duque de haber ocasionado estos daños a raíz de la deficientísima manipulación del cadáver durante la necropsia efectuada. El juez determinó que la teoría de la fiscalía fue desvirtuada por los expertos de la defensa y concluyó que el daño sufrido por Luis Andrés Colmenares es consistente con una caída sobre la cara y no con golpes propinados por tercero. Debido a la coagulación de la sangre, inicialmente la fiscalía alegó que el cuerpo había sido manipulado después de la muerte, ya que presentaba indicios de haber permanecido alrededor de 12 horas en posición de cúbito supino, o sea, boca arriba, siendo que el cuerpo fue encontrado en el caño en posición de cúbito prono, o sea, boca abajo. Sin embargo, la fiscalía abandonó esta teoría después de que fuese fácilmente desacreditada por la defensa. El juez concluyó: simplemente el cuerpo presentaba dos livideces porque estuvo inicialmente en posición de cúbito prono
cómo fue encontrado por los bomberos y posteriormente fue volteado en la morgue. El 20 de febrero de 2017, el juez declaró inocentes a Laura Moreno y Jesse Quintero. El documento de 258 páginas contiene relatos detallados de los casos, tanto de la Fiscalía como de la defensa, incluyendo testimonios de testigos presenciales, peritajes, análisis de registro telefónico y la conclusión del juez. Según los fiscales, 1. El 30 de octubre, Luis Andrés Colmenares Escobar salió de su casa alrededor de las 8:05 en compañía de sus amigos Gonzalo Gómez y Laura Moreno para ir a una fiesta de Halloween en el Club Penthouse de Bogotá. 2. Alrededor de las 2:30 de la mañana, Luis Andrés salió del club con su cita, Laura y otras amigas. Jesse Quintero, supuestamente para comer un hot dog cerca de la intersección de la calle 85 y la carrera 15. 3. Luis desapareció poco después. 4. Tanto Laura como Jesse aseguraron a las autoridades que Luis había caído al canal de agua cerca del Parque El Virrey. 5. En la madrugada los bomberos buscaron a Luis Andrés en dicho canal, pero no lo encontraron. Fue Laura quien señaló el lugar donde había caído Luis. 6. Horas después, durante la noche, un segundo grupo de bomberos volvió y esta vez encontró el cuerpo de Luis Andrés. 7. En una llamada telefónica intervenida se escucha a Laura decir: "Lo vi. Jesse y yo somos los únicos testigos. Jesse es mi testigo". 8. Los testigos hicieron un pacto de silencio. 9. Jesse Quintero ocultó la verdad y respaldó la teoría de la caída. 10. Laura Moreno, la coautora intelectual del asesinato, al no revelar la ubicación de la víctima. Laura Moreno. 11. Jesse Quintero es acusada de falso testimonio. Y 12. El cuerpo de Luis Andrés Colmenares fue encontrado en el canal del Parque del Virrey. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue la suma de traumatismo del sistema nervioso, traumatismo craneoencefálico y ahogamiento. Según la fiscalía, se trató de un homicidio. El cráneo presentaba múltiples fracturas compatibles con una golpiza. Sus agresores lo ocultaron en el canal donde falleció. Luis Andrés Colmenares fue víctima de una golpiza que le provocó múltiples fracturas en el cráneo. Perdió el conocimiento y falleció al ser ocultado parcialmente bajo el agua por sus agresores dentro del túnel del canal del Parque El Virrey. Laura Moreno y Jesse Quintero fueron testigos de estos hechos y al omitir esta información a los servicios de emergencia se convirtieron en cómplices de asesinato. Luis Andrés Colmenares cae accidentalmente en un canal del Parque El Virrey. Laura Moreno presenció el accidente. Al llegar los servicios de emergencia no lograron encontrar el cuerpo y horas después Luis Colmenares fue encontrado ahogado bajo un túnel en dicho canal. A pesar de las absoluciones, la familia Colmenares y la fiscalía mantuvieron la lucha legal. En junio del 2024, es decir, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia aceptó para un estudio un recurso de ocasión contra la sentencia absolutoria de Laura Moreno y Jesse Quintero. Esta decisión implica que la Sala Penal de Corte revisará la validez de las pruebas y la legalidad de los fallos que absolvieron a las jóvenes. Esto constituye la última instancia judicial para determinar si hubo fallas en el proceso que justifiquen anular la absolución, reviviendo la esperanza de la familia de que el caso se reconozca como un homicidio y se hallen los responsables. Y como siempre, con todo caso que se vuelve mediático, se vuelve una serie. El caso fue representado por Netflix en la serie Historia de un crimen Colmenares, que se estrelló en mayo de 2019. Y este fue el infame caso Colmenares, un caso súper mediático que podrían pasar millones de años y no sabemos cuándo se resolverá. Pero bueno, ¿qué les pasó? ¿Qué les encantó este episodio? A mí la verdad me fascina este caso porque yo era un niño y ya tendría que 11 años cuando esto ocurrió. O sea, no me tocó ver toda la cobertura, pero y creo que mis papás sí lo llegaron a ver. Y tengo primos que también supieron de ese caso. Porque apareció en todos lados, todas las noticias. Y pues quería contar este caso, aprovechando que hoy es 31 de octubre. Bueno, con esto terminamos la temporada de terror. Ahora sí, vamos a hacer más casos. Pero el siguiente caso tendrá que ver con la muerte. Porque hablaremos de alguien a quien le apodaban el Doctor Muerte. ¿Quién será? Lo sabrán la siguiente semana. Por lo tanto,
Recuerden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en todos lados como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santiqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto me despido. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.